Bueno, entonces en este, de manera importante, vamos a tratar la regresión cuadrática. También expliqué la regresión cuadrática en clase, en las clases del laboratorio. Y hay que, en el último informe, que sería el informe correspondiente a la práctica de plano inclinado conjuntamente con la práctica de caída libre, bueno, o caída libre más plano inclinado para decirlo en orden, hay una regresión cuadrática. Hay regresiones cuadráticas, hay que saberlas hacer. No simplemente el physics sensor, sino que hay que poderlas explicar. Listo, entonces vamos a hacer eso. Digamos que el problema, si yo quisiera definir el problema de regresión cuadrática, y recuerden que voy a hacer el mismo tratamiento de la función de error, voy a hacer una función de error cuadrático medio, entonces tengo acá unos datos que presuntamente se pueden ajustar a una función cuadrática, presuntamente, porque podrían también ser otra cosa, ¿cierto? Y hay datos que son reducibles, hay datos que son reducibles a formas cuadráticas. Ese es otro aspecto importante. Como hay datos que son reducibles a formas lineales también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener estos datos de acá, solamente estos datos, bueno, pero estos datos están demasiado perfectos. Estos datos, de hecho, sí ajustan perfectamente acá, pero ¿qué tal si yo tuviera otros datos, por ejemplo? Em, Tengo este dato por acá, este dato por acá, este dato por acá, este dato por acá, este por acá, este por acá. Entonces, digamos que en este caso, a ver, esta sería como una cuadrática y observen que igualmente tendríamos errores positivos, errores negativos en el ajuste. Por lo tanto, tendríamos que tratar con una función de error cuadrático medio. Entonces escribimos directamente el error cuadrático medio. Ahora necesitamos estimar tres parámetros, no dos, sino tres, ¿cierto? Esto sería uno sobre n por la sumatoria desde m igual a uno hasta n de ym menos axm cuadrado más bx más c igual, bueno, igual a nada. Esta simplemente es la función de error cuadrático medio, ¿cierto? Una función medio cuadrática. Y ahora entonces el gradiente. The gradient is given by el gradiente, entonces no sorpresivamente, ¿cierto? Definitivamente no, no sorpresivamente, viene dado por la siguiente audífono que me van a descargar ahora que tengo un día bastante ajetreado. Entonces, el gradiente de la función de error media cuadrática, entonces vendría a ser la derivada del error, que es una función en varias variables, ¿cierto? Con respecto a en dirección A, más la derivada del error, que es una función en varias variables, con respecto a B en dirección B, más la derivada del error, que es una función en varias variables, con respecto a C en dirección C. Entonces esto implicaría que cada una de estas derivadas es cero.
Y de ahí entonces, como ahora voy a obtener estas ecuaciones, yo digamos que acá debía haber llamado esta ecuación la ecuación 5 para mantener una regularidad y esta ecuación la ecuación 6 de los mínimos cuadrados para el ajuste lineal, ¿cierto? Para regresión lineal. Entonces acá voy a obtener una ecuación de la derivada o haciendo la derivada. Recuerden que el gradiente debe ser nulo para encontrar los puntos críticos, ¿cierto? Entonces el gradiente debe ser nulo y la nulidad del gradiente implica que cada una de sus componentes como vector es nula. ¿Sí o no? Entonces es igual a cero. Entonces de acá saldría la ecuación 7. La ecuación 8 sería de hacer la derivada con respecto a b igual a cero. De acá saldría la ecuación 8. Y la ecuación 9 saldría de la derivada de la función de error cuadrático medio con respecto al parámetro c y hacerla igual a cero, ¿cierto? Tenemos tres derivadas igualadas a cero que van a corresponder a tres ecuaciones y esas tres ecuaciones entonces nos van a dar en últimas eh, la solución para tres constantes. Mm, Una pregunta interesante sería, ¿siempre estos sistemas son cuadrados? Y digamos que la respuesta es que no, ¿cierto? No siempre son cuadrados. Estos son problemas regulares por lo que son cuadrados, pero muy bien habrán problemas donde no son cuadrados, ¿cierto? Entonces, vamos a evaluar uno. Entonces, let's evaluate uno, no, 7, que es la derivada con respecto a la función de error, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me queda derivada de la función de error con respecto a esto es uno sobre n. Bueno, yo sí presentía que me faltaba por acá un 2, ¿cierto? Entonces, uno sobre n por la suma desde m igual a uno hasta n de 2 que multiplica a ym menos a por xm cuadrado más b por xm más c. Todo esto que multiplica a la derivada interna con respecto a que sería menos xm al cuadrado. Esto lo igualamos a cero, ¿cierto? Uf, un segundo, me cerró la puertica y me asustó. Está haciendo mucho viento, como que atrapo esta puerta. Un segundo, chicos y chicas. Acaban de experimentar ustedes un susto tremendo que me acabo de dar, pero bueno. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, entonces, como procedí en el caso lineal, yo puedo dividir, entonces voy a dividir por 2 y voy a multiplicar por n a ambos lados, entonces me va a quedar la siguiente expresión, me quedaría menos la sumatoria desde m igual a uno hasta n de ym por xm al cuadrado más, porque menos por menos me va a dar un más a por la sumatoria desde m igual a uno hasta n, que es el número de datos de xm a la 4 más b por la sumatoria desde m igual a uno hasta n
por xm al cubo más c por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado igual a 0. Y de acá entonces voy a obtener una ecuación que será la siguiente. A suma desde m igual a 1 hasta n de xm a la 4 más b suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo más c suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de ym por xm al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la primera de las tres ecuaciones que me van a permitir resolver mi sistema lineal de ecuaciones. El sistema de ecuaciones sí es lineal, la regresión no. Entonces, acá le podemos colocar ecuación 10. Faltan otras dos ecuaciones. Listo, entonces vamos a proceder. Entonces, ahora vamos a evaluar 8, que es la derivada parcial de la función de error cuadrático medio con respecto a b. Listo, entonces, now, let's evaluate 8. Listo, muy bien. Nosotros podemos evaluar 8 de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que la derivada parcial de la función de error cuadrático medio con respecto a b, esto sería 1 sobre n por la suma desde m igual a 1 hasta n. Esto es 2ym menos a por xm cuadrado más b por xm más c, ¿cierto? Que multiplica la derivada interna, que sería menos xm con respecto a b, of course. Esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces de acá multiplico por n ambos lados de esta ecuación y divido por 2 y entonces esto me va a quedar menos por más da menos, o sea que esto me queda como menos la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de ym. Se me recuerdan que n es el número de datos, menos por menos da más, por lo que esto me queda más a por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo más b por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm cuadrado más c por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm y esto todo vale 0, ¿cierto? Puedo reorganizar así como lo hice en la ecuación 10 y como ahora son varias ecuaciones para que tenga esto como algún sentido visual que también es importante. Entonces les propongo que como 10 está en amarillo, entonces ahora que vamos a sacar 11 también lo hagamos en amarillo. Entonces me queda sumatoria A por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo más b por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n el número de datos de xm cuadrado más c por la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de xm, siendo esto igual a la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de ymxm. Listo, perfecto. Entonces, acá, esto sería mi ecuación 11. Antes de plantear el sistema de ecuaciones, entonces me queda una evaluación de una derivada parcial que sería la ecuación 9, que es la derivada parcial con respecto a c. Entonces ahora decimos, now, let's evaluate 9. Entonces, ¿qué me queda acá? Si me lo permiten, me queda la derivada
de sub 2 de A, B, C con respecto a C. Error cuadrático medio con respecto a C. Uno sobre n por la sumatoria desde m igual a uno hasta n. Bueno, acá me queda un 2. 2 por ym menos a por xm cuadrado más b por xm más c que multiplica menos uno que sería la derivada parcial interna con respecto a c, y esto me va a dar 0, ¿cierto? Muy bien, entonces acá multiplico por n dividido por 2 y esto me va a dar como más por menos menos, o sea, me queda como menos la sumatoria desde m igual a uno hasta n de ym. Menos por menos da más a por la sumatoria desde m igual a uno hasta n de xm al cuadrado, más b por la sumatoria desde m igual a uno hasta n de xm más c por la sumatoria desde m igual a uno hasta n de uno igual a cero. Y nosotros ya sabemos que este término de acá tiene que ser n, ¿cierto? Sumo n veces el uno más uno más uno, que de las veces que lo sumo, pues entonces me va a dar n. Y lo sumo 10 veces me da 10 y lo sumo 20 me va, ¿cierto? Listo, entonces reorganizo acá, voy a utilizar el mismo color para hacer consistente en lo visual. Entonces me va a quedar acá como A por la suma desde m igual a uno hasta n de x m al cuadrado más b por la suma desde m igual a uno hasta n de x m más c por n igual a la suma desde m igual a uno hasta n de ym, y obtengo la ecuación 12. Ya tengo tres ecuaciones que puedo escribir de forma matricial para poder resolver para los parámetros A, B y C de mi modelo cuadrático que tengo acá. Necesito, necesito A, necesito B y necesito C. Cierto, muy bien. Entonces, acá, entonces esta sería la ecuación 12. Y digo lo siguiente, digo, now, let's write expressions 10, 11, and 12 in matrix form. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es sencillo. Acá hay una matriz. Acá están los parámetros que quiero resolver, que quiero hallar. Y acá va a haber un vector con entradas que son independientes de A, B y C. Entonces, comencemos con el último y observen que lo podemos ver acá con claridad. La última entrada de ese vector constante sería la suma desde m igual a uno hasta n de ym, ¿cierto? Bien. Vamos con la ecuación 11. Ahí sería la suma desde m igual a uno hasta n de ym por xm. Y la ecuación 10 sería la suma. Observen la suma desde m igual a uno hasta n de ym cuadrado, ¿cierto? Me faltan las entradas de la matriz, ¿cierto? Ahora, las entradas de la matriz eh, son, entonces vamos a empezar con las, a ver, hagamos una cosa. Yo quiero identificar un patrón.
Voy a ingresar solamente en azul las entradas de la matriz correspondientes a la variable A, ¿cierto? Es decir, la columna uno, ¿cierto? Entonces, esto es la suma desde x de m igual a uno hasta n de xm a la 4. Vamos a ver, para la ecuación 11 sería la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cubo. Y para la ecuación 12 sería la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cuadrado. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a terminar de copiar o de consignar eh, las entradas de la matriz correspondiente a la ecuación 10. Observen que me falta, para B me falta la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cubo y para C la suma desde m igual a uno hasta m de xm al cuadrado. Entonces copiemos estas acá, las voy a copiar en rojo. Esta sería la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cubo y la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cuadrado. Observen que nosotros vemos que esta matriz aparentemente es simétrica. Para ello, entonces voy a utilizar el mismo color para las componentes simétricas. Listo. Entonces, coloquemos acá el rojo y para esta de acá utilicemos el amarillo, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces la diagonal, es decir, en la ecuación 11, eh, el término, la entrada que acompaña es la suma desde m igual a uno hasta n de xm al cuadrado, ¿cierto? Entonces esas escribámoslas en azul, las de la diagonal. Listo. Bueno, vale. Y para la ecuación 12, entonces el término que acompaña a C sería simplemente n, que es el número de datos. Muy bien, me faltan dos entradas que serían también simétricas, ¿cierto? Entonces voy a escoger un color y será el color rosado. Será quien multiplica a C en la ecuación 11, que es la suma de xm, o sea, la suma desde m igual a uno hasta n de xm y quien multiplica a B en la ecuación 12, que es la suma desde m igual a uno hasta n de xm. Y observen, pues, nosotros tenemos ahí un patrón. Ahí vemos un patrón y las diagonales van x a la 4, x a la 2, x a la 0. Entonces, si fuera de orden 3 sería x a la 6, x a la 2, x a la 0. Si fuera de orden n, sería x a la 2n, x a la 2n menos 2, x a la 2n menos 4, etcétera. Entonces, ahí hemos identificado un patrón para resolver. Es decir, lo que yo quiero es hallar las constantes. Como esto es un problema que es un poco engorroso de resolver analíticamente, entonces yo he tomado, digamos, la sabia decisión de dejarlo expresado en términos de la inversa de esta matriz. Una vez ustedes pueden registrar los datos, como yo les voy a mostrar en otro video, simplemente invierten esta matriz, dicen que los parámetros son iguales a esta matriz inversa que multiplica al vector independiente de A y B, ¿cierto?
que sería este vector de acá, y esa sería la solución para mi problema. ¿Sí o no? Sin mucho preámbulo, acá ustedes ya tienen las notas sobre los problemas de regresión. Acá cuando ustedes resuelven esto en el computador les va a arrojar el valor para A, les va a arrojar el valor para B y les va a arrojar el valor para C. Listo. Bueno, muy bien. Grabamos, guardamos por acá, le colocamos regression analysis y ahora entonces, cuando el video haya procesado, lo compartimos. El video de regresión lineal y este video de regresión. Y obviamente en Python les voy a compartir un ejemplo de cuadrática, el ejemplo de lineal ya lo tiene, ¿cierto? El ejemplo de regresión lineal ya lo tiene y les voy a compartir uno de regresión cuadrática. Bueno, esto es todo por hoy. En términos de la parte teórica, faltaría una parte práctica con el computador. Les deseo un feliz resto de día y quedo atento a cualquier inquietud. ¿Listo?